En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire. Bienvenidos, bienvenidas a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestra intención es dar visibilidad y voz a todas esas mujeres que convierten el deporte en una herramienta de igualdad e inclusión. Deportistas de élite, referentes para otras mujeres, deportistas populares, anónimas que no ocupan portadas en los informativos pero que constituyen un enorme ejemplo e inspiración para toda la sociedad, iniciativas y colectivos que contribuyen al avance de la mujer a través del deporte, además de todas esas mujeres que se han empeñado en hacerse un hueco en el periodismo deportivo, y también a todas las cuestiones de salud que afectan a la mujer en el deporte. Es el primer programa del año 2026, pero también es el primer programa de mes, y siempre empezamos el mes hablando con deportistas olímpicas y con la sección Historias de los Juegos con Patricia Bernardi. En unos minutos estará por aquí Patricia Bernardi, que nos hablará de otra mujer que hizo historia en el movimiento olímpico, en este caso paralímpico. Vamos a hablar ahora mismo con ella, pero os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Y además que tenemos una cuenta de Instagram que se llama Femenino Singular _Radio Marca. Femenino Singular todo junto, el guión bajo y Radio Marca todo junto. Ahí también podéis encontrar enlaces e información sobre todos los programas que estamos emitiendo esta temporada. A los mandos técnicos hoy estoy muy bien acompañada porque tengo a Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Así que, arrancamos ya. Patricia Bernardi, Historias de los Juegos en Femenino Singular. Pues aquí estoy un día más, una semana más con Patricia Bernardi. Ya sabéis que los primeros programas de mes es el turno de historias de los Juegos, de las deportistas olímpicas, y siempre empezamos el programa con una de las historias de los Juegos que nos trae Patricia Bernardi, que nos rescata de la historia a grandes mujeres que han sido emblema, han sido pioneras, han sido importantes dentro de los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, porque hoy me traes una atleta paralímpica que además es la atleta más veloz del mundo. Sí. Bueno, veloz en las largas distancias. Ahora diremos por qué. Sí, vale. Bueno, pues háblame de ella. Bueno, es Tatiana McFadden. Sí. Es su nombre. Antes de que me hables de ella, recuerdo que Patricia Bernardi tiene un podcast y una web que se llama, igual que esta sección, Historias de los Juegos. Podéis escucharla ahí. Entrevista a hombres y mujeres olímpicos, entrevistas y reportajes muy interesantes que yo os recomiendo y que por eso la tenemos aquí en Femenino Singular. Bueno, vamos a ello. Tatiana McFadden, la mujer más veloz de la larga distancia porque además corre en silla de ruedas. Sí. Ahora veremos, pero la más veloz de paralímpica o no paralímpica ya. Sí, claro, porque sus marcas así lo acreditan. Sí. Es la que corre más rápido en una larga distancia, sí, concretamente. Es Tatiana McFadden, háblame de ella. Sí, pues ella nació en lo que entonces se llamaba Ciudad de Leningrado. Y la cuestión es que nació con espina bífida y entonces fue abandonada por sus padres biológicos y llevada a un orfanato. Y allí la vida que llevaba las condiciones eran pésimas. No podía caminar y no había una silla de ruedas para ella, así que tenía que arrastrarse. Los primeros 6 años de su vida se estuvo arrastrando. Curiosamente, de todo malo se extrae algo bueno, y es que esos años de ejercicio que tuvo fortaleciendo sus brazos le sirvieron curiosamente, años más tarde, cuando se dedicó a ser atleta, a tener mucha musculatura en los brazos. Pero bueno, no deseamos a nadie tener que pasar arrastrándose 6 años de su vida. Entonces, un buen día llegó... Los primeros 6 años, sí, además. Sí. Las condiciones de ese orfanato eran pésimas. El caso es que un buen día llegó a ese orfanato una estadounidense, Deborah McFadden,
con el cargo de comisaria del Departamento de Estados Unidos. Perdón, que yo he dicho McFadden, es McFadden. Bueno, no sé bien, ¿eh? No vale, sé. vale. Ella era comisaria del Departamento de Estados Unidos de Servicios Humanos y de Salud, y al verla, pues decidió adoptarla. Cuando ya fue a Estados Unidos con su nueva familia, pues esta familia pensó que esta niña, tenía que para fortalecerse tenía que practicar deportes. Entonces la pusieron a practicar todo tipo de deportes: natación, atletismo, baloncesto en silla de ruedas, hockey. Y paralelamente sufría operaciones para intentar recuperar en cierta manera la movilidad de sus piernas, algo que no se logró. Y es más, los médicos llegaron a decir que su vida corría peligro y que iba a vivir pocos años. Afortunadamente eso no ha sido así. Pero bueno, con el tiempo esta niña se centró en el atletismo, que era el deporte que mejor le iba, y tanto es así que ella competió en todo tipo de distancias, aunque es especialista, como hemos dicho antes, en larga distancia, ya que es la única persona, hombre o mujer, que ha ganado los 4 majors de maratones los 4 mejores maratones del mundo en el mismo año. Así que ya ese título lo tiene. Pero ella ha disputado carreras de atletismo en todas las distancias: 100 metros, 200, 400, 800, 1500, 5000 y maratón, que es su especialidad. Ella ya fue paralímpica en los primeros Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, solamente con 15 años. Y a partir de entonces no ha faltado ninguna cita a los Juegos Paralímpicos. Incluso fue a los de invierno de Sochi en el esquí de fondo paralímpico. Que además ganó una medalla de plata. Sí, es que ella tiene, creo que son 20 medallas en total en Juegos Paralímpicos. Pero la destacamos no ya por sus éxitos deportivos, sino por su faceta de luchadora, que no ha perdido nunca, y que le ha llevado a realizar, digamos que, entre comillas, 2 guerras. Una que perdió y otra que ha ganado. La que perdió fue contra Rusia, precisamente su país de origen, porque en el año 2012 Rusia creó una nueva ley que impedía a partir de entonces a los ciudadanos de Estados Unidos adoptar a niños o niñas de Rusia. Ella luchó para que se derogara esa ley, no lo consiguió, y por cierto, si esa ley hubiera estado en vigor cuando ella fue adoptada, no habría podido ser adoptada porque sus padres adoptivos son estadounidenses, no habría llegado a lo que ha llegado, no habría competido en lo que ha competido, ni habría ganado lo que había ganado. Nada, y habría seguido en unas condiciones pésimas en su país de origen. Pero bueno, esa guerra la perdió, pero sí que ganó otra, que fue un caso muy paradójico. Ella, cuando volvió con 15 años de los Juegos de Atenas, con medallas que había ganado, se encontró que no podía participar en las competiciones atléticas escolares por el equipo de su escuela, por la sencilla razón de que, como iba en silla de ruedas, pues tenía una ventaja. Entonces ella vio que esto era injusto, luchó contra esta norma, tanto es así que llegó a denunciar a la escuela y acudir a la Asamblea General del Estado de Maryland y para que derogaran esa ley, y lo consiguió. Y este estado proclamó una ley que se llama la Ley de Equidad del Deporte y el Ejercicio, pero que todo el mundo conoce como la Ley Tatiana. Exacto, popularmente se conoce como la Ley Tatiana porque se debe a ella, y consiste en que está prohibido discriminar a personas con alguna discapacidad en cualquier tipo de actividad en centros que reciban fondos federales. Entonces, a partir de ese momento, Tatiana sí que pudo participar en las competiciones escolares con el equipo de su escuela, pero los puntos que ganaba no tenían valor porque no subían, no se consideraban. Claro, ella competía con una categoría especial porque competía en silla de ruedas. Sí, entonces, claro, pero competía con gente que no era paralímpica. Ya. Y entonces, claro, con esa ventaja, digamos, de la silla de ruedas, pues no. Pero bueno, no, pero en cualquier caso, por lo menos podía competir. Exacto. Lo que se tendría que hacer en ese momento es crear una categoría paralímpica dentro de esos tipos de competiciones que recibían los fondos federales. Pero claro, lo que no puedes hacer es Esto ocurre en algunas carreras todavía, que no hay categoría paralímpica porque no hay premios para ellos, entonces no. Pero no te dejan. Vamos a ver, si yo quiero correr esta carrera, déjame correr, aunque solamente por lo menos, sea yo el que aunque corre. Aunque no ganes el premio. Claro, pero yo quiero hacer esta distancia. Exacto. Eso es. Pues ella lo consiguió, y es que además esto fue más allá, porque Maryland se convirtió en el primer estado
en obligar a todos los centros educativos a proporcionar las mismas oportunidades en educación física a personas con algún tipo de discapacidad. Algo que decimos mucho en la sección que tiene Lorenzo Albaladejo en Cuídate Runner, que el deporte no es un privilegio, es un derecho. Exacto. Pues ella abrió la primera puerta para que esto ocurriera. Pero es que ha hecho más cosas. Ha creado la Fundación Tatiana McFadden, que provee sillas de competición a jóvenes con discapacidad que no tienen acceso económico a esas sillas, que son bastante caras. Y además, no sé si conocéis, pero supongo que sí, el documental Racing Phoenix, sí. Que está centrado en deportistas paralímpicos, pues ella es la creadora, la idea de la que surgió este documental es suya. Sí, y este documental, que pone la piel de gallina, recomiendo verlo a cualquiera. Pues con ese documental aprendes muchísimo sobre el deporte paralímpico. Desde luego. También ha sido coautora del libro infantil Ya Sama, pero sobre todo, lo más importante, ¿no? Haber creado la Fundación Tatiana McFadden, ahora ya lo he dicho bien, para ayudar a jóvenes con discapacidades y que puedan conseguir una silla de competición, algo que también me recuerda mucho a lo que hace Lorenzo Albaladejo con todo su trabajo para que todos aquellos que tienen algún tipo de discapacidad o diversidad funcional pues puedan practicar deporte, porque como bien dice él siempre, el deporte es un derecho y tenemos que ejercer ese derecho. Toda una luchadora, sin duda, que pensó a partir de su experiencia, pensó en todos los demás, en cómo ayudar a los demás, que ella podía haber dicho, bueno, pues mira qué suerte he tenido yo, los demás que se fastidien, pero no, soy una privilegiada y quiero que los demás no tengan que sufrir tanto y luchar tanto como yo. Lucho por ella y por los demás. Claro, y bueno, y lo mejor, ¿no? Con el apoyo de sus padres adoptivos y bueno, pues me quedo con esa historia de Tatiana McFadden. Pues muchísimas gracias. Patricia. Bajo el lema "Porque hacemos falta muchas más para que estos premios no hagan falta", Mujeres a Seguir celebró en Madrid la 12ª edición de sus galardones anuales, una cita que crece en categorías y en reconocimiento al liderazgo femenino en todos los ámbitos de la sociedad. La gala, presentada por Teresa Viejo, presidenta de la Fundación Diversidad, reunió a destacadas personalidades del mundo empresarial, científico, cultural y social para rendir homenaje a las mujeres que, con su talento y compromiso, están transformando la realidad. Esther Valdivia, editora de Mujeres a Seguir, aseguró que el talento femenino se abre paso un año más, y ya van 12, donde reivindicamos que el liderazgo femenino no es una aspiración, sino que es el motor del cambio de empresas, instituciones, industrias, y de eso sabemos mucho más las empresarias, una palanca imprescindible para construir juntos el país que queremos ser. El jurado, integrado por profesionales de referencia en distintos sectores, reconoció el trabajo de 9 mujeres cuyas trayectorias son ejemplo de excelencia, valentía e impacto en sus ámbitos. En comunicación, la premiada fue Laura de Chiclana, reportera de guerra que ha narrado desde el terreno conflictos como los de Ucrania, Siria o Gaza, abriendo camino en una profesión tradicionalmente dominada por hombres. Con ella lo recordaréis, y si no os lo digo yo, hablamos en este mismo programa hace una semana en una entrevista a la que todavía le estoy dando vueltas por las cosas extraordinarias que nos contó. Pero en su categoría estaba también nuestra compañera Rocío Martínez, que también tiene mucho mérito porque es presentadora de deportes de Antena 3 Noticias, también de Radio Estadio Noche en Onda Cero. De hecho, es la primera mujer en presentar un espacio por la noche. Y con ella hablamos unos minutos antes de que comenzara la gala. Bueno, estoy con Rocío Martínez, que es una de las caras de los deportes de Antena 3. Estás nominada en la categoría de comunicación. Sí. Y además tú haces gala, predicas con el ejemplo porque también eres deportista, eres corredora. Hombre, claro, yo cuento el deporte y lo practico. Sin ningún talento, no tengo ningún talento para el deporte, pero tengo mucho entusiasmo. Y Natalia, tú sabes, el deporte para mí es muy importante, es una válvula de desconexión. El deporte me ha permitido conocer a muchísima gente. Me encanta hacer deporte
por las mañanas, ahora mismo, porque dices que soy cara de Antena 3 y soy voz de los deportes de Onda Cero también. Mi tiempo libre es por la mañana, a mí me encanta hacer deporte por la mañana. Últimamente he empezado con el pádel un poquito también. Soy un paquete, se me da fatal, pero me lo paso muy bien y tengo en el horizonte ahí intentar un tercer maratón. Claro, es que eres maratoniana, o sea, que corres y corres mucho, pero es que además eres la primera mujer en dirigir un espacio deportivo nocturno en la radio española. A mí me parece que dices que no tienes talento para el deporte, para la comunicación desde luego que sí, por eso estás nominada. Bueno, lo que tengo es mucha pasión y lo que tengo son muchos años de trabajo detrás. Yo creo que todos los compañeros, además, que me conocen, saben que yo he sido mucho de pico y pala. Soy una hormiguita y los castellanos somos un poco así. Y yo creo que eso, el entusiasmo, a mí me encanta el deporte, es que lo disfruto muchísimo, hasta cuando era niña de telespectadora, y tener la suerte de dedicarte a contarlo, pues yo creo que eso te ayuda un poco a comunicarlo mejor. Es verdad que soy la primera que ha llegado a la radio nocturna, estoy con un compañero, con Edu Pidal, pero yo cuando me hacen esta pregunta lo que digo es, bueno, espero haber sido la primera, pero lo importante es que yo no sea la última, ¿no? Yo es verdad que he estado en una casa, en A3 Media, en Onda Cero, que se ha atrevido a apostar por algo que parecía una cosa así como muy extraña. No pasa nada, puedes poner a una mujer por la noche contando el deporte y no pasa nada, no se rompe nada. De hecho, hasta ahora nos ha ido bastante bien, pero sobre todo eso, que no sea la última. Y mira, me preguntaban aquí, ¿no? Por estas galas, y yo digo, pues ojalá algún día no haya que hacer estas galas, ¿no? Que no haya que premiar a una mujer por llegar a algún sitio, porque sea algo normal, porque es normal que los hombres lleguen a los sitios, ¿no? No hace falta hacer un reconocimiento extraordinario porque es algo normal que lleguen a puestos de dirección, sobre todo ahí, que es ahí, y también en el deporte, en los puestos de dirección, de gestión, es donde más mujeres faltan. Bueno, pues que llegue un momento en el que sea tan normal, ¿no? Que no hace falta que nos den un premio ni una nominación a ninguna. Yo el premio no me lo voy a llevar porque, claro, con las compañeras que estoy nominadas, pues es una cosa que yo he venido aquí a aplaudir a las compañeras y también a las deportistas que tenemos aquí, que fíjate, tenemos árbitras, ¿no? ¿Quién nos iba a decir hace unos años que íbamos a tener árbitras también en el fútbol masculino? Y en periodismo tenemos narradoras también, poco a poco, pico y pala, como tú dices, abriéndonos camino las mujeres en el deporte y también en la comunicación. Rocío Martínez, muchísimas felicidades. Me encantan las compañeras narradoras, me encantan, porque además yo, por ejemplo, eso a mí se me daría fatal, pero lo hacen muy bien. Narrar me parece una de las cosas más difíciles que hay en nuestra profesión, y eso sí que me parece que han abierto un camino que parecía muy cerrado, hasta hace poco. Así que desde aquí a estas compis narradoras hay un beso fuerte. Y a seguir abriendo camino como tú lo has hecho. Rocío Martínez, muchísimas gracias por hablar con nosotros en Femenino Singular. A ti, Natalia, que eres una crack. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. En la categoría de deporte, que era la que a nosotros más nos interesaba, el jurado distinguió a Andrea Fuentes, seleccionadora nacional de natación artística, que ha llevado al equipo español a lo más alto con un modelo de liderazgo que prioriza la salud mental y la igualdad. Andrea Fuentes no pudo recoger el premio, pero nosotros pudimos hablar con la gimnasta Alba Petisco, que estaba nominada en la misma categoría después de haber hecho historia en el Campeonato de Europa de Gimnasia Artística al convertirse en la primera española en subir al podio en el concurso completo, consiguiendo la medalla de plata. Esto fue lo que nos dijo al final de la gala. Bueno, estoy con Alba Petisco, que ha sido una de las nominadas en la categoría de deportes en Mujeres a Seguir. No has ganado el premio, pero desde luego la nominación bien merecidísima. Sí, me ha gustado mucho poder tener esta oportunidad para estar nominada. Yo creo que es un reconocimiento a todo el trabajo que llevamos encima, ya no solo yo, sino todos a los que han nominado, que vamos, es todo un logro. Además, una disciplina como la tuya, la gimnasia artística, que no tiene el eco mediático que pueden tener otras disciplinas, se los ve más cuando estáis en mundiales, en europeos y sobre todo en los Juegos Olímpicos. Recién llegadita estás del mundial, un puesto 14 en el All Around, ¿estás satisfecha? Sí, a ver, siempre hay cosas que mejorar y bueno, no siempre las cosas salen como quieres. En mi caso,
salió bien, pero no del todo, siempre queda algo autoexigente que tiene ya cada deportista. Claro, esa plata europea nos hacía pensar que igual podíamos llegar hasta, por lo menos, aspirar al podio, ¿no? Estar ahí entre las 8 mejores. No sé si tenías alguna exigencia, si esa exigencia te ha pesado, tenías alguna pretensión. Bueno, sí que es verdad que ya es la exigencia que cada uno se mete, ya no a presión social, sino mutuamente, porque sí que es verdad que yo no hago gimnasia para los demás, la hago para mí y bueno, ya es la exigencia que cada uno se mete. Además es que el equipo estáis trabajando muy bien, en realidad es un deporte individual, pero también competís por equipos. Laia Font también se metió en la final. Podríais haber sido incluso 3, porque claro, solo podían pasar 2 por país. Me imagino que también os retroalimentáis, ¿no? Entre vosotros os vais animando una a otra. Sí que es verdad que ver que 3 españolas pueden estar dentro de esa final ya es todo un logro, es ver que todo el trabajo está saliendo, que el futuro que tiene la gimnasia puede ir a más. Tienes 22 años nada más, ¿no? Eres muy joven, hay mucho margen todavía de mejoría. ¿Tienes algún objetivo así a corto, medio, largo plazo? Bueno, a ver, largo plazo todo el mundo lo sabe, Los Ángeles, pero bueno, sí que es verdad que medio, corto plazo, ahora tenemos, bueno, ya hasta el año que viene, no tenemos europeo, Juegos del Mediterráneo y otra vez mundial, que ya empieza a ser clasificatorio, así que bueno, poner el foco ahí adelante y poder sacar lo mejor. ¿No te da la sensación de que es un camino muy largo, porque solamente estáis en el foco mediático cuando llegan los Juegos Olímpicos? ¿Es un camino muy largo para luego que igual te salga una mala competición, que es un poco desagradecido vuestro deporte en ese sentido? Sí, totalmente. Sí que es verdad que nuestro deporte no se retransmite, no se le da tanta bola como se le puede dar a un fútbol o a un básquet. Entonces, nosotras nos jugamos la competición en 1 minuto y medio que dura el ejercicio o 40 segundos o en un salto. Entonces sí que es verdad que después de las 6 horas que nos metemos de entrenamiento tenemos muy poco tiempo y solo una oportunidad para poder defender nuestro trabajo. No puedes fallar. Tiene que ser una precisión absoluta. Yo creo que la gimnasia es el deporte más difícil que hay, yo creo, de verdad, te lo digo en serio. Bueno, Alba Petisco, muchísimas gracias de verdad por atendernos en Femenino Singular y muchísimas felicidades por la temporada que has hecho y por lo que está por venir. Muchísimas gracias a vosotros también. You can call me honey if you want, because I'm the one you want. When anyone called me sweetheart, it was passive aggressive. At the bar and the bitch was telling me to back off, cause a minute looked at me wrong. If anyone called me. Estos premios tienen también categorías especiales, entre ellas el premio Más Aliado, que recayó este año en Denis González, el primer nadador español en lograr el oro en un mundial de natación artística, reconociendo así su papel en la visibilización de la igualdad de género en el deporte. En Femenino Singular pudimos hablar unos minutitos con él. Estoy con Denis González, que ha recibido el premio Aliados en los premios Mujeres a Seguir. Bueno, Denis, no sé, pienso que estarás contento, ¿no? Porque aquí se ha hablado mucho de las alianzas que hacemos con los hombres y cómo nos ayudáis. Pero en este caso yo diría que ha sido al revés, porque la igualdad tiene que ser bidireccional. Y muchas veces escuchamos a las deportistas de rítmica o de natación artística, yo es que sigo diciendo sincro. No, sí, es que todo el mundo. todo el mundo. Que había que incluir también a hombres en estos deportes. Lo habéis conseguido, ¿te sientes un pionero? Efectivamente, y bueno, para mí siempre el pionero máximo ha sido Pau Ribas en nuestro país y fue realmente quien como que me impulsó, ¿no? El hecho de ver que
que dio el paso de hacer un deporte que es muy complicado meterse allí, y más teniendo pocos referentes, ¿no? En nuestro caso masculinos dentro de este ámbito, pero siempre lo he tenido clarísimo. Mis mayores referentes siempre se han basado en mujeres y más en mi deporte, tanto como Gemma Mengual, como Andrea Fuentes, que ahora actualmente es mi entrenadora, pero también más cerca mío, siempre mis entrenadoras y mis compañeras, y mi madre, que es la que me ha llevado adelante en todo. O sea, me ha parido, me ha llevado a todos sitios y ha hecho lo que hiciera falta porque pudiera cumplir mi sueño. Efectivamente, lo has hecho. Además es que te volviste de Singapur. 11 medallas te trajiste de Singapur, si no recuerdo mal. 5 de las que me llevo yo, pero en equipo nos llevamos unas cuantas, el conjunto al final de todas las pruebas. De hecho, récord histórico. Hacía muchísimo que no volvíamos a estar en ese podium tan fuerte, pisando fuerte, pero además también consiguiendo hitos históricos, como es el hecho, ¿no?, de que yo estuviese dentro del equipo, y haber subido al podium teniendo un chico dentro del equipo es algo que me enorgullece muchísimo por ser referente, pero ya no solo de los niños, sino también de las niñas, ¿no?, de que en este deporte hayan niñas que me vean y me vean como un referente, ¿no?, que no sea obviamente lo típico como, obviamente están Gemma y todas estas que vienen de la época, y lo mismo en otros ámbitos, como puede ser el fútbol, que el referente de niños puedan ser Alexia Putellas o muchísimas de las chicas que están teniendo éxitos increíbles, ¿no?, deportivos. Entonces me encanta poder estar creando este camino y poder ser de los pioneros y poder llegar a ser un referente en todos los sentidos. Las cosas están cambiando, ya estamos viendo a hombres con la camiseta de Alexia, ¿no? Sí. Lo estamos viendo ya en las calles. ¿Tú crees que este paso que estáis dando desde el deporte también influye a la hora de cambiar todo lo que está ocurriendo en la sociedad? Yo creo que totalmente en el sentido de que, al menos en mi deporte ahora mismo, el hecho de que yo esté dentro del equipo no quiere decir que sea un chico o una chica. Somos personas, somos deportistas, y que da igual el género. Al final van a ir las personas que más se lo merezcan, las que mejores estén preparadas para ir a las Olimpiadas, para ir a representar al país en la competición o lo que sea. Y yo creo que es algo que tendríamos que aplicar en todos los sentidos, que da igual el género, que al final la importancia es la excelencia, el esfuerzo y todos los éxitos que pueda conseguir esa persona, ¿no? Y es algo que me parece como súper guay, el hecho de estar impulsándolo desde el deporte, pero que se pueda aplicar a la sociedad. Además es que es muy enriquecedor. Yo no había visto nunca una competición en la que hubiera un hombre dentro del equipo, y cuando te vi a ti me pareció extraordinario, porque aunque es el mismo deporte, practicáis el mismo deporte, pero claro, tú tienes una fuerza y tienes un impulso que no tienen las chicas. Me pareció muy enriquecedor. ¿Tú crees que eso también está siendo recibido como lo estoy recibiendo yo por el resto de la afición? Yo creo que sí, y es algo súper guay, porque este es el primer año que estamos viendo tanta participación en el equipo. Sí que hace muchísimo ya que estamos luchando por el tema del dúo mixto, que es algo que también me parece increíble, el hecho de que al final, igual que en salsa, igual que en bachata, pues no sé, un dúo mixto dentro del agua es algo que me parece increíble y que tiene mucha historia que contar, y más teniendo en cuenta que son rutinas en las que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y el hecho de ver este papel dentro del equipo hace que puedas jugar con otras cosas diferentes para poder llamar la atención o para incluso hacer cosas diferentes. Bueno, ya te hago la última. Tenéis a Andrea Fuentes, que a mí me ha contado un pajarito llamada Iris Tío, que los viernes, cuando hay entrenamiento los viernes, os suele hacer cosas muy raras y muy chulas y muy divertidas, porque es viernes y claro, ya hay que dejarse ir. ¿Alguna cosa que te haya sorprendido especialmente, que te haya pedido Andrea? Hombre, muchísimas, y de hecho cada viernes nos sorprende. Es increíble las ideas que tiene, y además el hecho de que aplique el que para aprender también se puede jugar, que no siempre tiene que ser duro. Aunque estemos en la élite, no todo tiene que ser a rajatabla, a llevarlo al extremo, ¿no? De hecho, una frase que ella dice que me encanta y que la aplico en muchísimas cosas es que con miedo se llega rápido, pero con el amor se llega más lejos. Y es algo que ella lo tiene aplicado, y es un valor que creo que nos lleva a poder ser los mejores. Pero tengo que destacar, ya que estábamos hablando del reto, un reto que yo creo que se le fue la olla, que había como un paquete bomba, que de hecho lo explicamos en las redes sociales. Ese paquete bomba no podía tocar ninguna de las paredes, eran 15 kilos que teníamos que estar aguantando una persona durante todo el entreno, y nos teníamos que ir turnando eso durante 3 horas y media. Y el paquete tenía que estar siempre sin tocar el suelo ni nada. Entonces fue durísimo,
pero lo sacamos adelante y nos sacamos una de experiencias y de aprendizajes y de crecimiento como equipo gracias a estos retos también. Don't speak, no, don't try. It's been a secret for the longest time. Y hasta aquí el programa de esta semana, pero recuerdo que podéis encontrar todos los programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Os esperamos la próxima semana para seguir hablando en Radio Marca en femenino singular. ¡Feliz año!